Domingo de Ramos, de la Pasión del Señor, el Evangelio del día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Domingo 29 de marzo de 2026. Los invitamos, hermanos y hermanas, a suscribirse al canal y dejar sus intenciones en los comentarios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que les suelte?, ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: crucifícalo. Pilato preguntó: ¿Pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: ¡Crucifícalo! Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio, a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza, le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban diciendo: ¡Viva el rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones
que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Aquí todos se arrodillan y guardan silencio por unos instantes. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto, y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Esa es la palabra de Dios. Gracias a Dios. Hay algo que ocurre cada año en esta fecha que me resulta profundamente inquietante. No inquietante en el sentido de que me asuste, sino inquietante en el sentido de que me hace detenerme, cerrar los ojos y preguntarme si realmente entiendo lo que estoy celebrando. Porque el Domingo de Ramos es, sin duda, la liturgia más dramáticamente contradictoria del año entero. Empezamos con palmas, terminamos con una crucifixión. Empezamos con vítores, terminamos con silencio. Empezamos con una multitud que grita Hosanna y acabamos con esa misma multitud gritando crucifícalo. Y si uno es honesto consigo mismo, tiene que preguntarse: ¿en cuál de esas multitudes estaría yo? Quédate conmigo hasta el final de esta reflexión, porque hoy vamos a ir juntos a un lugar que pocas veces nos atrevemos a visitar. Y te prometo que no será un viaje cómodo, pero sí será un viaje que te va a cambiar algo por dentro. Antes de que entremos en la palabra, quiero pedirte algo muy sencillo. Si estás viendo este video y algo de lo que digo te mueve el corazón, deja tu comentario aquí abajo. No tienes que escribir un ensayo teológico. Puedes escribir una sola palabra. Puede ser presente, puede ser gracias, puede ser necesitaba esto. Eso me ayuda a mí a saber que esta palabra está llegando a donde tiene que llegar y te ayuda a ti a comprometerte de una forma concreta con lo que escuchas. La fe que no se expresa tiende a quedarse encerrada dentro de nosotros como una semilla que nunca germina. Así que escribe algo. Lo que sea. Y si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Hay cientos de reflexiones esperándote aquí, días en los que quizás necesites escuchar una palabra de aliento y no sepas a dónde ir. Este canal es ese lugar. Bien. Vamos a la palabra. Voy a pedirte que hagas algo conmigo ahora mismo. Cierra los ojos un momento si puedes. Imagínate que eres un habitante de Jerusalén en el año 30 de nuestra era. ¿Has escuchado hablar de este hombre que viene del norte, de Galilea, que cura enfermos, que devuelve la vista a los ciegos, que incluso ha resucitado a un muerto en Betania hace apenas unos días? Todo el mundo habla de eso. Las noticias vuelan en aquella época, no a través de pantallas sino a través de bocas, de caravanas, de mercados. Y hoy, ese hombre está llegando a tu ciudad. Montan sobre un asno. No sobre un caballo de guerra, sino sobre un asno. Y la gente a su alrededor está extendiendo mantos en el suelo, está cortando ramas de palma y está gritando con una alegría que pocas veces has visto en las calles de esa ciudad tensa, ocupada, vigilada por soldados romanos. Tú estás ahí. ¿Qué sientes? ¿Qué esperas de ese hombre? Y aquí es donde la cosa se pone interesante, amigo mío. Porque lo que la gente esperaba de Jesús en ese momento histórico no era lo que Jesús había venido a dar.
La gente quería un rey poderoso que los liberara del yugo romano. Querían un mesías político, militar, un líder que pusiera a sus enemigos de rodillas. Y Jesús entra en Jerusalén sobre un asno. Un asno, hermanos. No en un carro de guerra, no sobre un caballo blanco al frente de un ejército. Sobre un asno humilde, polvoriento, del tamaño de un animal de carga. Eso ya es una declaración de intenciones. Eso ya es Jesús diciéndonos algo que nosotros, 2000 años después, seguimos sin querer escuchar del todo. ¿Cuántas veces en tu vida has esperado que Dios llegue de una forma y ha llegado de otra completamente distinta? ¿Cuántas veces has rezado pidiendo que Dios resuelva tus problemas de una manera espectacular, que intervenga con poder, que de pronto todo cambie de forma dramática, y en cambio lo que has recibido ha sido algo pequeño, algo silencioso, algo que casi pasa desapercibido? Una llamada de un amigo en el momento preciso. Una frase leída casi por accidente que te iluminó algo por dentro. Una sensación inexplicable de paz en medio de una tormenta que no ha cesado. Así llega Dios. Así siempre ha llegado Dios. No en el estruendo del viento. No en el terremoto. No en el fuego. Sino en el susurro suave, como le dijo a Elías en el desierto. Y sin embargo, nosotros seguimos esperando el caballo blanco. Seguimos esperando la solución espectacular. Seguimos pensando que si Dios de verdad nos amara, nuestras cruces desaparecerían de un momento para otro. Y entonces, cuando las cruces no desaparecen, cuando los problemas continúan, cuando la enfermedad no cede, cuando la relación sigue rota, cuando el trabajo no aparece, cuando la soledad sigue ahí a las 3 de la mañana mordiéndote por dentro, entonces viene la duda. Entonces viene la pregunta que Jesús mismo gritó desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero espera, no nos adelantemos. Vayamos por partes. Isaías, en la primera lectura de hoy, dice algo que me ha quitado el sueño muchas veces. Dice: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo, como discípulo. ¿Sabes lo que me llama la atención de eso? La imagen de Dios despertando el oído de su siervo cada mañana. Cada mañana. No una vez. No en los grandes momentos. Cada mañana. Como si Dios estuviera ahí, inclinado sobre nosotros cada amanecer, susurrando: aquí estoy. Escúchame, hoy también tengo algo que decirte. Yo he conocido a personas que han perdido esa capacidad de escuchar. No porque sean malas personas, sino porque la vida los ha golpeado tanto que han terminado tapándose los oídos. Han pasado por traiciones que no esperaban. Han enterrado a personas que amaban demasiado pronto. Han sufrido injusticias que nunca recibieron reparación. Y en algún momento, consciente o inconscientemente, decidieron que ya era suficiente, que habían puesto suficiente fe en algo que no parecía responder, y cerraron la puerta por dentro. Si eso te describe a ti en este momento, quiero que sepas que te estoy hablando directamente a ti. Y quiero que sepas que entiendo esa fatiga. La fe no es una emoción constante. La fe es una decisión que se renueva cada mañana. Como el maná en el desierto, no puedes acumularlo. Tienes que recogerlo cada día. Y hay días en que recogerlo cuesta enormemente. Hay días en que la oración se siente vacía, la misa se siente mecánica, y Dios parece estar en un lugar muy lejano detrás de una nube muy espesa. Esos días no son señal de que Dios se ha ido, son señal de que estás madurando en la fe. Porque la fe del niño que cree porque todo le va bien es una fe hermosa, pero frágil. La fe del adulto que sigue creyendo cuando el viento sopla en contra, esa es la fe que mueve montañas. El siervo de Isaías dice: ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos.
Y aquí, amigo mío, estamos leyendo la descripción de Jesús siglos antes de que Jesús naciera. Esto es lo que llamamos profecía. Esto es la Escritura hablando con una coherencia interna que solo puede explicarse si hay alguien detrás que lo ha dispuesto todo. Y lo que esa profecía describe no es debilidad. Lo que describe es la forma más difícil de fortaleza que existe, la fortaleza de quien puede resistir el golpe sin devolver el golpe. La fortaleza de quien puede recibir el insulto sin devolver el insulto. La fortaleza de quien puede permanecer humano, compasivo, incluso amoroso, en el momento en que sería más fácil endurecerse. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te trató injustamente y tú respondiste con paciencia? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te hirió y tú, en lugar de guardarte la herida para que se infectara por dentro o de devolver el golpe con intereses, elegiste el camino más difícil? No te pido que finjas que no dolió. El siervo de Isaías no finge que no duele. Lo que hace es decir, pero el Señor me ayuda. Esa es la diferencia. No que no duela, sino que en medio del dolor hay una mano que sostiene. He conocido a muchas personas que cargan con sufrimientos que nadie ve. He confesado a hombres que por fuera parecen fuertes como rocas y por dentro se están desmoronando. He acompañado a mujeres que cuidan de todo su entorno y no tienen a nadie que las cuide a ellas. He estado junto a jóvenes que sonríen en las redes sociales y lloran solos en sus habitaciones. He visitado a ancianos que llevan años sin que nadie les tome de la mano. Y a todos ellos, a todos ustedes si se reconocen en alguna de esas descripciones, les quiero decir lo que el siervo de Isaías afirma con una certeza que no viene de la euforia sino de la experiencia: el Señor ayuda. No en el tiempo en que tú quieres. No siempre de la forma en que esperas. Pero ayuda. El Señor sostiene. Pasemos ahora a la carta a los Filipenses. Y aquí Pablo nos entrega uno de los textos más densos, más ricos, más profundos de todo el Nuevo Testamento. Escuchad, Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Se anonadó a sí mismo. Esa expresión en griego es kenosis. Kenosis. El vaciamiento de sí mismo. El Hijo de Dios, el Verbo eterno por quien fueron hechas todas las cosas, se vació de su gloria divina para ponerse en nuestro lugar. No porque no tuviera poder, sino porque tenía demasiado amor. Déjame ponerte una imagen que me ronda desde hace tiempo. Imagínate a alguien que tiene todo el poder del mundo. No metafóricamente. Realmente todo el poder. Puede hacer cualquier cosa, puede cambiarlo todo, puede imponer su voluntad sin que nadie pueda resistirle. Y sin embargo, esa persona decide no usar ese poder. No porque le falte el poder, sino porque entiende que hay cosas que el poder no puede alcanzar. Que hay una distancia entre la grandeza y el amor que solo puede recorrerse hacia abajo. Que si quieres llegar a donde está alguien que está en el suelo, tienes que agacharte. No puedes hacer que el otro suba si primero no bajas tú. Eso es la encarnación. Eso es la kenosis. Dios bajando. Dios agachándose. Dios poniéndose a nivel del suelo donde nosotros estamos. Y sé que hay personas que escuchan esto y piensan, bueno, eso está muy bien como teología, pero yo tengo facturas que pagar, tengo una enfermedad que no se cura, tengo una familia que se está derrumbando, tengo un hijo que se ha alejado de la fe, tengo miedos que no me dejan dormir. Y lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. Y precisamente por eso te digo, este Dios que se vació de su gloria para hacerse uno de nosotros es el único Dios que puede entender eso desde adentro. No desde arriba, mirando con distancia. Desde adentro. Porque pasó hambre. Porque pasó sed. Porque sintió el abandono de sus amigos. Porque sintió el dolor físico más extremo. Porque sintió,
desde adentro, lo que es ser humano con todo lo que eso significa. Este Dios no te mira desde lejos con lástima. Este Dios ha caminado exactamente por donde tú estás caminando. Ahora bien, llegamos al Evangelio. Y el Evangelio de hoy no es un texto fácil. Es la pasión según San Mateo. Y la pasión es larga, es detallada, es brutal en su honestidad. No nos ahorra nada. Nos muestra a Pilato lavándose las manos. Nos muestra a los soldados burlándose. Nos muestra a los sumos sacerdotes manipulando a la multitud. Nos muestra a Jesús solo, golpeado, coronado de espinas, cargando una cruz que no es suya, muriendo entre dos ladrones mientras la gente que pasa lo insulta y le dice, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. He pensado mucho en esa frase. Porque es la tentación más profunda que existe. No la tentación de dudar de Dios desde afuera, sino la tentación de exigirle a Dios una demostración de poder como condición para creer. Demuéstrame que eres real. Demuéstrame que tienes poder. Sálvate a ti mismo y entonces creeré en ti. ¿Cuántas veces has hecho eso, aunque sea en silencio? ¿Cuántas veces has dicho, no con palabras pero sí con el corazón, Señor, si de verdad existes, si de verdad me amas, saca ya a mi familia de este problema, cura ya a mi madre, devuélveme ya lo que he perdido, y entonces te creeré del todo? ¿Cuántas veces hemos puesto condiciones a nuestra fe? Pero Jesús no baja de la cruz. Jesús se queda en la cruz. Y eso, amigo mío, no es señal de que Dios no tiene poder. Es señal de que Dios tiene un plan más grande que nuestra comodidad. Es señal de que el amor de Dios es más profundo que nuestros deseos inmediatos. Es señal de que a veces el mayor milagro no es la liberación del sufrimiento, sino la transformación del sufrimiento en algo que da vida. Hay una pregunta que les hago a muchas personas cuando están en momentos de crisis. Y la pregunta es esta: ¿qué has descubierto sobre ti mismo, sobre los demás, sobre Dios, en este momento de sufrimiento que nunca hubieras descubierto si todo hubiera ido bien? No lo pregunto para romantizar el dolor. El dolor no es bueno en sí mismo, pero sí les pregunto eso porque casi siempre, cuando la persona se detiene y lo piensa, encuentra algo. Encuentra una fortaleza que no sabía que tenía. Encuentra una compasión nueva hacia otros que sufren. Encuentra una profundidad en la oración que nunca había alcanzado cuando todo le iba bien. Encuentra a Dios en un lugar donde nunca lo había buscado. La cruz no es el final de la historia de Jesús. Pero tampoco es un simple capítulo que hay que pasar rápido para llegar a la resurrección. La cruz es el lugar donde Dios llega más lejos en su amor. La cruz es el lugar donde se revela con más claridad quién es este Dios en el que creemos. Un Dios que no se retira cuando las cosas se ponen difíciles. Un Dios que no abandona. Un Dios que permanece. Quiero detenerme un momento en la figura de Simón de Cirene. Mateo nos dice que al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. A Simón lo obligaron. No vino voluntariamente. No fue un acto de heroísmo espontáneo. Era un hombre que iba por la calle, probablemente con sus propios planes, con sus propias preocupaciones, camino a algún lugar, y de repente los soldados lo agarran y le ponen encima la cruz de un condenado. ¿Cuántas veces en tu vida has sido Simón de Cirene sin saberlo? ¿Cuántas veces te ha tocado cargar con algo que no pediste, que no esperabas, que no querías? Una enfermedad de un familiar que te cambió todos los planes. Un despido que no merecías. Una responsabilidad que cayó sobre tus hombros porque no había nadie más. Una pérdida que te llegó sin aviso. Y lo que me parece extraordinario de Simón es que la tradición nos dice que ese encuentro le cambió la vida, que ese hombre que fue obligado a cargar la cruz de un condenado terminó siendo uno de los primeros cristianos. Sus hijos, Alejandro y Rufo, son mencionados en el Evangelio de Marcos como personas que la comunidad cristiana conoce,
lo cual indica que eran parte de esa comunidad. Simón no sabía que ese día, en esa calle de Jerusalén, obligado por soldados romanos, estaba tocando la historia más importante que jamás se escribiría. Cuando cargas algo que no pediste, no sabes todavía lo que eso va a producir en ti. No sabes todavía a dónde te va a llevar ese peso. No sabes todavía qué puerta se está abriendo detrás del dolor. Y eso no es una frase bonita para consolarte. Es lo que dice la historia. Es lo que dice el Evangelio. Es lo que dice la experiencia de millones de personas a lo largo de 2000 años de fe cristiana. Pero volvamos al centro de la pasión. Volvamos al momento que más me impacta de todo el relato. Es ese momento en que Jesús, desde la cruz, grita, Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y hay personas que leen eso y dicen, ¿ves? Ni siquiera Jesús estaba seguro de que Dios lo escuchaba. Y hay personas que leen eso y lo usan como argumento para el ateísmo. Como si ese grito fuera una señal de fracaso. Pero si leen eso con más cuidado, van a descubrir que Jesús está orando. Está rezando el Salmo 22. Y el Salmo 22 empieza exactamente con esas palabras. Y ese salmo, que empieza en la oscuridad más absoluta, que empieza en el abandono, que empieza en el grito del que no encuentra respuesta, ese salmo termina con una proclamación de confianza absoluta en Dios. Termina con una visión de salvación que alcanza a todas las naciones. Termina con alabanza. Jesús, desde la cruz, no está perdiendo la fe. Está orando su fe más profunda precisamente desde el abismo más oscuro. Está demostrando que la fe no es la ausencia de oscuridad. La fe es sostener la mano de Dios en la oscuridad. Hay algo que quisiera preguntarte y que te pido que no respondas de inmediato, sino que lo dejes reposar en tu interior. ¿Qué es lo que más te cuesta confiar a Dios en este momento de tu vida? No lo que ya le has entregado fácilmente. Lo que todavía retienes. Lo que todavía hay una parte de ti que piensa que si lo sueltas vas a caer. Esa área de tu vida que mantienes bajo control férreo porque el día que pierdas ese control no sabes qué va a pasar. Eso es lo que Jesús nos invita a poner en la cruz con Él esta semana. No porque Dios necesite demostración de nuestra fe, sino porque nosotros necesitamos soltar para poder recibir. Déjame contarte algo. Hace unos años acompañé a un hombre, llamémosle Antonio, que había construido su empresa durante 20 años. Era un hombre de fe, pero también era un hombre de control. Todo en su vida estaba organizado, planeado, calculado. Y entonces llegó una crisis económica que en un año destruyó casi todo lo que había construido. Y Antonio me llamó una noche, a eso de las 2 de la mañana, y me dijo, «Padre, creo que Dios me ha abandonado». Y yo estuve en silencio un momento porque no quería decir algo barato. Y le pregunté, «Antonio, ¿cuándo fue la última vez que rezaste sin pedirle nada a Dios, sin decirle lo que tenía que hacer, simplemente para estar con Él?» Y hubo un silencio muy largo. Y luego dijo, «No me acuerdo. No me acuerdo». ¿Cuántos de nosotros hemos convertido la oración en una lista de instrucciones para Dios? ¿Cuántas veces rezamos no para escuchar sino para hablar, no para encontrarnos con alguien sino para hacer gestiones? Y luego, cuando la respuesta no llega como esperábamos, decimos que Dios no escucha. Antonio empezó a rezar de otra manera. No inmediatamente. Fue un proceso largo y doloroso. Pero al final de ese proceso, ese hombre era una persona completamente diferente. No porque hubiera recuperado su empresa, aunque con el tiempo recuperó algo, sino porque había descubierto quién era cuando no le quedaba nada más que Dios. Y me dijo una vez, ya hacia el final de ese proceso, «Padre, los peores años de mi vida han sido los mejores años de mi alma. Los peores años de mi vida han sido los mejores años de mi alma». ¿Podrías decir eso de algún periodo de tu vida? No te pregunto si fue fácil.
No te pregunto si lo elegirías de nuevo. Te pregunto si algo bueno, algo real, algo que no puedes negar, salió de ese tiempo oscuro. Sigamos con la pasión. Cuando Pilato se lava las manos. Cuando dice, yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Y aquí me detengo porque esta imagen me parece de una actualidad pasmosa. Lavarse las manos. No sé si habrás notado que vivimos en una cultura global de lavado de manos. Nadie quiere ser responsable de nada. Las instituciones se lavan las manos. Los políticos se lavan las manos. Los empresarios se lavan las manos. Los vecinos se lavan las manos. Vemos la injusticia y miramos para otro lado. Vemos el sufrimiento del otro y decimos, no es mi problema. Vemos algo que está mal y decimos, yo no puedo hacer nada. Pilato tenía el poder de salvar a Jesús. Lo sabía. Su propia esposa se lo dijo con una claridad meridiana, no te metas con ese hombre justo. Y Pilato eligió la comodidad política sobre la justicia. Eligió callar su propia conciencia para no perder su posición. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? No en decisiones tan dramáticas, quizás, pero en las pequeñas cosas cotidianas. Cuando callamos cuando deberíamos hablar. Cuando pasamos de largo cuando deberíamos detenernos. Cuando tomamos la decisión cómoda en lugar de la decisión correcta. El lavado de manos no es solo una metáfora histórica. Es una tentación que cada uno de nosotros enfrenta constantemente. Y Pilato creyó que lavándose las manos quedaba libre de responsabilidad. Pero la historia lo recuerda precisamente por eso. Precisamente porque intentó borrarse de la historia. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Ahí está su nombre, en el credo que millones de personas recitan cada domingo, 2000 años después. No como héroe. Como el que no tuvo el valor de hacer lo correcto. No sé si la historia te recordará. Probablemente no. La mayoría de nosotros viviremos vidas que la gran historia no registrará. Pero hay una historia que sí registra todo. Hay un libro que no olvida nada. Y en ese libro lo que importa no es lo espectacular que fue tu vida, sino si cuando tuviste que elegir entre lo cómodo y lo correcto, elegiste lo correcto. Si cuando tuviste que decidir entre pasar de largo o detenerte, te detuviste. Si cuando la situación pedía que alzaras la voz, la alzaste aunque te temblara. Hermanos, hermanas, estamos en Semana Santa. La semana más importante del año litúrgico. Y la Iglesia nos propone este texto no para que nos pongamos tristes, no para que nos sintamos culpables, sino para que miremos la realidad de frente. Para que miremos la realidad del mundo que nos rodea y la realidad de nuestro propio corazón y decidamos de qué lado queremos estar. Yo quiero pedirte algo muy concreto para esta semana. Te invito a buscar en este mismo canal algunos de los videos que hemos compartido sobre la pasión en semanas anteriores. Hay reflexiones sobre la misericordia, sobre el perdón, sobre el dolor humano, que pueden acompañarte durante estos días de una forma especial. Están ahí, esperándote, porque la palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento. Búscalos, escúchalos en momentos de silencio, déjalos que hagan su trabajo en ti. Y ahora volvamos al texto porque hay algo que no podemos dejar pasar. Cuando Jesús muere en la cruz, Mateo nos dice que ocurren una serie de cosas extraordinarias. El velo del templo se rasga de arriba a abajo. La tierra tiembla. Las rocas se parten. Los sepulcros se abren. Es un lenguaje apocalíptico, simbólico, que habla de un cambio cósmico. Algo se ha roto para siempre. Algo que estaba separado ahora está unido. El velo que separaba el santo de los santos, el lugar donde habitaba la presencia de Dios, del resto del templo, ese velo se rasga. Lo que antes solo podía tocar el sumo sacerdote una vez al año, ahora está abierto para todos. ¿Entiendes lo que eso significa? El acceso a Dios ya no está reservado para los perfectos,
para los limpios, para los que han cumplido todos los ritos. El acceso a Dios está abierto para ti exactamente como eres ahora mismo. Con tus heridas, con tus pecados, con tus dudas, con tu historial, con todo lo que llevas. No tienes que ser otro para acercarte a Dios. Puedes acercarte exactamente como eres, porque el velo se ha rasgado. Porque Jesús con su muerte ha hecho posible lo que antes era imposible. Y entonces, el oficial romano que había presenciado todo aquello, el militar endurecido que había visto miles de ejecuciones, el hombre que no tenía ningún motivo para creer, ese hombre dice, verdaderamente este era hijo de Dios. Y no lo dice porque Jesús haya bajado de la cruz. Lo dice precisamente porque no bajó. Lo dice porque vio cómo moría. Lo dice porque vio algo en esa muerte que no había visto nunca antes. Algo que solo puede describirse como divino. La muerte de Jesús convirtió a un pagano. La cruz transformó al militar romano antes de que llegara la resurrección. Porque la cruz ya era poderosa. Porque el amor que se entrega sin condiciones ya es poderoso. Porque la fidelidad hasta el final ya es poderosa. Y aquí llegamos a algo que quiero decirte con mucha seriedad. Si en este momento de tu vida estás en tu propia cruz, si estás en ese lugar donde no hay salida visible, donde el dolor es demasiado real, donde la oscuridad es demasiado densa, quiero que sepas que no estás ahí solo. Que el que murió en la cruz entró en ese lugar antes que tú. Que Él conoce ese lugar desde adentro. Que no te pide que seas feliz en ese lugar, que no te pide que finjas que no duele, que no te pide que performance una fe que no sientes. Te pide solo una cosa. Lo que le pidió Isaías cada mañana, que abras el oído. Que en medio de la oscuridad, por pequeño que sea, dejes un resquicio abierto por donde pueda entrar su voz. Y si en este momento, en cambio, tu vida va relativamente bien, si no estás en una crisis particular, si estás en esos tiempos intermedios donde todo funciona, te pido algo diferente. Te pido que esta semana mires a tu alrededor y veas quién a tu lado está cargando una cruz que no puede solo. Quién en tu familia está pasando por algo que no te ha dicho. Quién en tu trabajo, en tu barrio, en tu comunidad, necesita que alguien sea Simón de Cirene para él. Porque el Evangelio no solo nos habla de lo que Jesús hizo. Nos invita a continuar lo que Jesús hizo. Nos llama a ser sus manos, su presencia, su compasión en el mundo. Hay una cosa que me rompe el corazón cuando veo cómo a veces funciona el mundo, y también cómo a veces funciona la iglesia, y es la tendencia a juzgar el sufrimiento de los demás. A decirle al que sufre que si sufriera menos es porque le faltara fe. A decirle al que está en crisis que es porque no ha rezado suficiente. A juzgar la cruz ajena desde la comodidad propia. Jesús no hizo eso nunca. Jesús lloró con Marta y María ante la tumba de Lázaro antes de resucitarlo. Jesús no llegó diciendo, tranquilas, que yo sé lo que hago. Llegó y lloró. Primero sintió el dolor con ellas. Luego actuó. Eso es lo que necesita la gente que sufre. No necesita tus respuestas teológicas correctas. Primero necesita que te sientes con ella en su dolor. Que no tengas prisa por resolver. Que no tengas miedo de su oscuridad. Que estés presente sin agenda. Pasemos un momento, porque es importante, a la escena de la burla. Los soldados visten a Jesús con un manto de púrpura, le ponen una corona de espinas, le dan una caña como cetro y se arrodillan burlándose, ¡viva el rey de los judíos! Y en esa escena grotesca hay una ironía que solo la fe puede descubrir. Porque lo que los soldados hacen como burla, la fe lo reconoce como verdad. Jesús sí es rey. Pero no el tipo de rey que ellos conocen. No el tipo de rey que usa el poder para dominar. Sino el único rey verdadero que usa el poder para servir, que usa la corona para cargar con el dolor del mundo, que usa el trono de la cruz como el lugar desde donde reinará para siempre.
El mundo moderno también tiene sus formas de burlarse del Evangelio. Hay voces que dicen que la fe es una debilidad, que perdonar es de tontos, que la humildad es falta de autoestima, que servir a los demás es estupidez. Y hay momentos en que esas voces suenan muy fuertes y muy seguras de sí mismas. Y hay momentos en que uno se pregunta si no tendrán razón. Si el mundo no va en una dirección totalmente opuesta a todo lo que el Evangelio propone. Y en esos momentos me ayuda a recordar algo muy sencillo. Las civilizaciones que han construido hospitales, orfanatos, escuelas, que han abolido la esclavitud, que han defendido la dignidad del más débil, que han creado conceptos como los derechos humanos, todo eso tiene raíces en la fe cristiana. No digo que todos los que lo han hecho fueran perfectos. No digo que la Iglesia no haya cometido errores enormes, porque los ha cometido y debemos reconocerlos sin titubear. Pero el impulso de cuidar al más pequeño, de defender al que no tiene voz, de dar dignidad al descartado, ese impulso tiene nombre y tiene historia. Y ese nombre es Jesucristo. El mundo que se burla de la cruz no ha encontrado todavía nada mejor para reemplazarla. Porque cada vez que se han intentado construir sistemas basados solo en el poder, en el pragmatismo, en la supervivencia del más fuerte, el resultado ha sido el horror. La historia lo demuestra. Siempre. Sin excepción. Amigos, estamos llegando al final de esta reflexión y quiero que nos detengamos un momento en la figura que para mí resume todo el mensaje del Domingo de Ramos. No es Pilato. No es la multitud. Es una figura que apenas aparece en el texto pero que me parece enormemente significativa. Es la esposa de Pilato. Una mujer que no forma parte del círculo de poder. Una mujer que no tiene voz oficial en el proceso judicial. Una mujer que ha tenido un sueño que la ha perturbado profundamente y que manda un mensaje a su marido: no te metas con ese hombre justo. Ella, que desde afuera, desde su sueño, desde su intuición, desde lo que podríamos llamar la voz de la conciencia, reconoce la inocencia de Jesús. Y actúa. No tiene poder para cambiar el resultado. Pero actúa. Manda el mensaje. Hace lo que puede. ¿Cuántas veces la voz de tu conciencia te ha hablado con esa claridad y tú, como Pilato, la has ignorado por conveniencia? ¿Cuántas veces algo por dentro te ha dicho que pares, que pienses, que no hagas eso, que sí hagas aquello, y tú has seguido adelante de todas formas porque cambiar de dirección era demasiado costoso? La conciencia, para el cristiano, no es una carga. Es el lugar donde Dios habla. Es el espacio sagrado donde el Espíritu Santo susurra, como el siervo de Isaías, cada mañana, algo para los que tienen oídos para escuchar. Esta Semana Santa, te propongo un ejercicio. Cada noche, antes de dormir, hazte 3 preguntas. Primera, ¿dónde he visto a Dios hoy? No donde esperabas verlo. ¿Dónde lo viste realmente? Segunda, ¿dónde he fallado hoy en ser el amor de Dios para alguien? No con ánimo de autoflagelación, sino con ánimo de honestidad sanadora. Y tercera, ¿qué me está pidiendo Dios que haga mañana que todavía no he tenido el valor de hacer? Esas 3 preguntas, si las respondes con honestidad durante estos 7 días, te van a llevar a la Pascua siendo una persona diferente. No dramáticamente diferente. Quizás solo un poco diferente. Pero a veces 1 milímetro de giro en la dirección correcta, al cabo de meses y años, te lleva a un lugar completamente distinto. Si este video te ha tocado algo por dentro, si algo de lo que hemos reflexionado juntos ha puesto el dedo en alguna herida real o ha encendido alguna llama que se había apagado, te pido que le des like y que lo compartas con alguien que creas que lo necesita. No lo comparto para que este canal crezca, aunque eso también es bueno. Lo digo porque la palabra de Dios está hecha para circular. Está hecha para ir de mano en mano. Está hecha para llegar a donde tiene que llegar. Y tú puedes ser el instrumento por el que alguien, hoy, reciba algo que cambie su semana o incluso su vida. No lo subestimes.
Un video compartido en el momento preciso puede ser la diferencia para alguien que está al borde. Quiero terminar con algo que siempre me impresiona de la liturgia del Domingo de Ramos. Este es el único domingo del año en que leemos 2 evangelios. Empezamos con la entrada triunfal en Jerusalén, con los hosanas, con las palmas. Y terminamos con la pasión. En una sola celebración, la Iglesia nos muestra los 2 extremos: el júbilo y el dolor, la alabanza y la traición, el hosana y el crucifícalo, y lo hace así, junto, para que entendamos que la fe verdadera tiene que sobrevivir a ambos. Tiene que sobrevivir a los momentos de euforia y a los momentos de desolación. Tiene que ser capaz de cantar hosanas y tiene que ser capaz de permanecer de pie ante la cruz. Hay una tentación muy moderna que es la fe emocional. La fe que funciona cuando se siente bien, cuando la misa emociona, cuando el predicador es bueno, cuando la comunidad te hace sentir bienvenido, cuando las cosas van bien en tu vida. Y esa fe, hermanos, aunque sea genuina en su punto de partida, necesita crecer. Necesita hacerse más profunda. Porque va a llegar un momento en que la misa no te emocione. Va a llegar un momento en que el predicador no sea brillante. Va a llegar un momento en que la comunidad te decepcione, porque la comunidad está formada por seres humanos y los seres humanos siempre decepcionan en algún momento. Va a llegar un momento en que las cosas no vayan bien. Y en ese momento, lo que va a sostenerte no es la emoción. Lo que va a sostenerte es la raíz de una fe que se ha profundizado en el silencio, en la oración honesta, en el conocimiento de la palabra, en la práctica de los sacramentos, en la vida en comunidad aunque esa comunidad sea imperfecta. Planta esas raíces. Hazlo ahora, mientras puedes. Porque los vendavales llegan sin avisar. El velo del templo se ha rasgado. El acceso a Dios está abierto para ti, exactamente como eres, exactamente donde estás. No tienes que ganarte ese acceso. Ya está abierto. La pregunta no es si Dios te quiere. La pregunta es si tú quieres a Dios. Y si me preguntas cuál es la respuesta más profunda que he encontrado en mis años de sacerdocio a la pregunta de por qué Dios permite el sufrimiento, te diré la verdad, no tengo una respuesta que lo explique todo. Nadie la tiene. Pero lo que sí tengo es esto, un Dios que no se quedó a salvo desde arriba mientras nosotros sufríamos. Un Dios que bajó. Un Dios que se metió en el barro. Un Dios que sudó sangre en Getsemaní. Un Dios que gritó desde la cruz. Un Dios que murió. Y que precisamente porque murió, puede decirme que la muerte no tiene la última palabra. No como teoría. Como experiencia propia. Ese es el Dios en el que creemos. Ese es el Dios que nos espera al final de esta semana. No con respuestas fáciles, sino con una herida en las manos que dice, sé lo que es esto. Y estuve aquí antes que tú. Y salí. Y tú también saldrás. Que esta Semana Santa sea para ti un tiempo de profundidad real. No de tristeza performativa. No de rituales vacíos. Sino de encuentro verdadero. Que puedas llegar al domingo de resurrección habiendo dejado algo en la cruz. Algo que ya no necesitas cargar. Algo que ya es hora de soltar. Un rencor que te está comiendo por dentro. Un miedo que te paraliza. Una culpa que ya perdonó pero que tú no te has perdonado a ti mismo. Una imagen de Dios que es demasiado pequeña para el Dios real que te espera. Déjalo en la cruz. Para eso murió Jesús. No para darte una moralidad más estricta. Para darte una libertad más profunda. Que el Señor te bendiga esta semana. Que su pasión no sea solo una historia que escuchas, sino una vida que tocas con tus propias manos. Que la cruz sea para ti no un símbolo de derrota, sino lo que siempre ha sido, el lugar donde el amor de Dios llegó más lejos de lo que ningún ser humano hubiera podido imaginar. Y recuerda, suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho.
Hay un video esperándote para cada día de esta Semana Santa. Cada día, una palabra. Cada día, una invitación. Cada día, la oportunidad de que este tiempo no pase como pasan todos los tiempos, sino que deje en ti una marca que dure. Hosanna en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hoy y siempre. Pero antes de que cierres este video, permíteme que me siente contigo un momento más. Porque hay algo que no he dicho todavía y que necesito decir. He hablado mucho de la cruz como lugar de encuentro con Dios. He hablado del sufrimiento como espacio donde Dios actúa. Y alguien podría escuchar eso y pensar que la fe cristiana es una especie de glorificación del dolor, que el Evangelio nos invita a buscar sufrimiento, a abrazar el dolor como si fuera bueno en sí mismo, a quedarnos pasivos ante las injusticias del mundo con la consoladora idea de que Dios lo tiene todo bajo control y nosotros no tenemos que hacer nada. Eso no es el Evangelio. Eso es una caricatura del Evangelio. La cruz de Jesús no glorifica el sufrimiento. La cruz de Jesús denuncia el sufrimiento como consecuencia del pecado y de la injusticia del mundo. La cruz de Jesús es el grito más alto que ha existido en la historia humana contra toda forma de violencia, de abuso de poder, de instrumentalización de los débiles, de silenciamiento de los inocentes. Jesús muere víctima de un sistema judicial corrupto, de líderes religiosos que priorizan su poder sobre la verdad, de una muchedumbre manipulada que grita lo que le dicen que grite, de un gobernador cobarde que sabe lo que es correcto y elige lo conveniente. Todo eso que mató a Jesús existe hoy. En nuestras ciudades. En nuestras instituciones. A veces en nuestros propios corazones. Y el seguidor de Jesús no está llamado a aceptar eso con resignación. El seguidor de Jesús está llamado a denunciarlo, a resistirlo, a trabajar para cambiarlo, exactamente porque entiende el peso de lo que la cruz revela. Porque si la muerte de Jesús nos dice algo con absoluta claridad es esto: importa lo que le pasa al inocente. Importa la vida del más pequeño. Importa la dignidad de cada ser humano sin excepción. Y nadie que se llame cristiano puede quedarse indiferente ante la violación de esa dignidad donde quiera que ocurra. Jesús no bajó de la cruz. Pero antes de llegar a la cruz, Jesús curó a los enfermos. Jesús dio de comer a los hambrientos. Jesús habló con la samaritana, que era la excluida por excelencia. Jesús tocó al leproso que nadie tocaba. Jesús dijo a los fariseos que se creían puros sus verdades incómodas. Jesús no fue un hombre pasivo esperando morir. Fue el hombre más activo, más comprometido, más radicalmente transformador que ha pisado esta tierra. Y murió precisamente por eso. Por haber amenazado al sistema con su amor. Ser cristiano no es escapar del mundo. Es meterse en el mundo con el amor de Cristo. Y aquí viene algo que quiero decirte especialmente a ti si eres joven y estás buscando un sentido para tu vida. Si estás mirando el mundo y sintiéndote abrumado por la cantidad de problemas que parecen no tener solución. Si te preguntas qué puede hacer una persona sola ante la enormidad del mal que existe. Si sientes que la fe es algo para personas mayores o para personas débiles que necesitan un consuelo que tú no necesitas. Te digo lo siguiente: los jóvenes que han cambiado el mundo no han sido los que tenían las mejores estrategias. Han sido los que tenían la mayor convicción de que valía la pena. La fe cristiana, cuando es auténtica, cuando no es un barniz cultural sino una experiencia real de encuentro con el Dios vivo, produce exactamente eso: la convicción de que cada vida vale. La convicción de que el amor es la única fuerza que realmente transforma. La convicción de que no tienes que esperar a que el mundo sea perfecto para empezar a hacer el bien. Empieza hoy. Empieza donde estás, con lo que tienes, con la persona que tienes al lado. Volvamos a la pasión por un momento, porque hay un detalle que quiero rescatar y que a menudo pasa desapercibido. Cuando los soldados se reparten los vestidos de Jesús echando suertes. Es un detalle que parece menor, casi cruel en su banalidad.
Ahí está Jesús muriendo, y los soldados están jugando a dados para quedarse con su ropa. No les importa lo que está ocurriendo a unos metros. Para ellos es un día de trabajo. Un ajusticiamiento más. Una ejecución de rutina. Y yo pienso en todos los momentos en que algo sagrado está ocurriendo a nuestro alrededor y nosotros estamos, en sentido figurado, echando suertes con nuestros dados. Absortos en nuestros teléfonos mientras alguien a nuestro lado necesita ser mirado. Preocupados por las cosas triviales del día mientras algo importante se nos escapa. Ocupados en discusiones menores mientras lo esencial se muere de sed. La indiferencia es quizás el pecado más subestimado de nuestro tiempo. No el odio activo. La indiferencia pasiva. Él no es mi problema. Él algo habrá hecho. Él ya hay otros que se encargan de eso. Los soldados no odiaban a Jesús. Simplemente no les importaba. Y Dios nos dice, importa. Todo importa. Cada persona importa. Cada historia importa. Cada herida importa. Cada alegría importa. Dios cuenta los cabellos de tu cabeza, dice el Evangelio. Eso no es una metáfora poética de distancia. Es una afirmación de una atención amorosa sin precedentes. Un Dios que no mira desde lejos sino que cuenta los cabellos. Un Dios obsesivamente enamorado de cada detalle de tu existencia. Déjame contarte otro caso que he acompañado pastoralmente. Una señora, llamémosla Consuelo, que llevaba años yendo a misa todos los domingos por costumbre. Por hábito. Por inercia cultural. Iba pero no estaba. Su cuerpo estaba en el banco y su cabeza estaba en la lista del supermercado. Y un día, un domingo de Ramos exactamente como este, algo pasó. El lector que leyó La Pasión ese día no era un buen lector. Era un hombre mayor, con voz temblorosa, que tropezaba con las palabras. No tenía nada de dramático. Nada de emotivo en la forma. Pero cuando llegó a ese momento en que Jesús grita ¿por qué me has abandonado?, algo se rompió en Consuelo, porque ella llevaba años sintiéndose abandonada. Por un marido que la había dejado. Por hijos que se habían ido lejos. Por una vida que había tomado un rumbo que ella no había elegido. Y en ese grito de Jesús, por primera vez, sintió que alguien la entendía de verdad. No porque su situación fuera idéntica a la de Jesús, sino porque ese grito era el mismo grito que ella había estado gritando por dentro durante años sin poder decírselo a nadie. Y me llamó esa tarde llorando para contarme lo que había pasado. Y me dijo algo que nunca olvidaré: Padre, hoy por primera vez en años sentí que Dios me conoce. Ese es el milagro que puede ocurrir cuando te acercas de verdad a la pasión. No con distancia de espectador, sino con la vulnerabilidad de alguien que también ha gritado desde su propia cruz. La palabra de Dios tiene ese poder extraordinario de llegar exactamente donde uno está y decirle: estoy aquí. Te conozco. No estás solo. Hay una dimensión de la pasión que la teología llama la solidaridad de Dios con el sufrimiento humano. Y esa expresión académica, si la vaciamos de su tecnicismo y la dejamos hablar en términos simples, significa esto: Dios no miró el sufrimiento del mundo desde el cielo con compasión distante. Dios bajó al sufrimiento del mundo y lo habitó desde adentro. Dios hizo suyo el hambre, el miedo, el abandono, el dolor, la muerte. No porque no pudiera evitarlo, sino porque era la única forma de estar completamente con nosotros. La única forma de que cuando tú digas nadie sabe lo que estoy viviendo, Dios pueda responderte desde adentro de tu propia experiencia: yo sí lo sé. Lo he vivido. Estoy aquí. Esto no resuelve el problema del mal. No hay una respuesta filosófica completa al problema del mal. Los más grandes pensadores de la humanidad llevan siglos intentando resolverlo y nadie ha dado con la respuesta definitiva. Pero el Evangelio no nos propone una explicación. Nos propone una presencia.
Un Dios que en lugar de explicar por qué existe el sufrimiento, decide habitarlo. Y esa presencia, para el que la ha experimentado de verdad, es más poderosa que cualquier explicación. Volvamos a Pablo por un momento, porque hay algo en el himno de los Filipenses que quiero explorar un poco más. Pablo dice que Jesús se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo. Y luego dice que por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Hay un patrón aquí que es exactamente el contrario de lo que el mundo nos enseña. El mundo nos dice, sube. Ocupa el espacio más alto. Hazme grande. Hazte visible. Hazte poderoso. Y entonces recibirás reconocimiento. El Evangelio invierte eso completamente. El camino hacia arriba pasa por abajo. La exaltación viene después de la kenosis. La gloria viene después de la cruz. Y esto no es solo una verdad teológica abstracta. Es una verdad que se verifica en la experiencia humana una y otra vez. Las personas que han dejado una huella real en la historia, las personas que de verdad han amado y servido y transformado lo que tenían alrededor, casi nunca han sido las que buscaban subir. Han sido las que estaban dispuestas a bajar. A ponerse en el último lugar. A servir sin esperar aplausos. A dar sin calcular el retorno. Conozco sacerdotes que llevan décadas en parroquias pequeñas, en comunidades olvidadas, sin reconocimiento institucional, sin fama, sin seguidores en redes sociales, y sin embargo a su alrededor han construido algo que solo puede describirse como el reino de Dios en pequeño. Una comunidad donde la gente se cuida, donde los débiles son defendidos, donde los pecadores encuentran misericordia y no juicio, donde los que llegan con las manos vacías se van con el corazón lleno. Eso vale más que cualquier carrera eclesiástica exitosa. Y conozco laicos que hacen exactamente lo mismo. Madres que educan a sus hijos en la fe con una perseverancia silenciosa que no tiene espectadores. Voluntarios que dedican sus fines de semana a acompañar a personas en situación de calle. Médicos que tratan a sus pacientes más vulnerables con una ternura que va mucho más allá de lo que requiere su profesión. Maestros que invierten en el niño difícil, en el alumno que nadie quiere en su clase, con una paciencia que solo puede venir de algún lugar más profundo que la mera vocación pedagógica. Eso es la kenosis vivida. Eso es el Evangelio encarnado. Eso es lo que el mundo necesita con una urgencia que no puede esperar. Quiero hablarte ahora de algo que me parece crucial para entender el Domingo de Ramos en toda su profundidad y que tiene que ver con la multitud. Porque la multitud del Domingo de Ramos es fascinante. Es entusiasta. Es genuina en su entusiasmo. Esa gente que grita hosanas no está fingiendo. Están de verdad emocionados. Han escuchado hablar de Jesús. Algunos quizás lo han visto curar. Algunos han comido el pan multiplicado. Algunos han tenido un familiar que fue sanado. Y en ese momento están convencidos de que este es el momento. Que este hombre es el que esperaban. Que la liberación está llegando. Y 5 días después, esa misma gente, o mucha de ella, está gritando, «¡Crucifícalo!». ¿Cómo se explica eso? La respuesta más fácil es decir que son malos, que son inconstantes, que son cobardes. Pero creo que esa respuesta nos absolve demasiado rápido a nosotros mismos. Creo que esa multitud somos nosotros. Creo que en cada uno de nosotros existe ese potencial de pasar del hosana al crucifícalo cuando las cosas no salen como esperábamos, cuando el Dios en quien creíamos no cumple el guión que le habíamos asignado. Hay personas que han tenido experiencias religiosas profundas, que han sentido la presencia de Dios de forma real y poderosa, que han vivido momentos de gracia extraordinaria. Y luego ha llegado una crisis, una pérdida, una traición, un sufrimiento que no esperaban, y algo en ellas ha dicho, si Dios de verdad existiera y de verdad me amara, esto no estaría pasando. Y han pasado del hosana al silencio. Del silencio a la indiferencia.
de la indiferencia, en algunos casos, al rechazo. No los juzgo. Los entiendo. Porque la fe que no ha sido probada no sabe todavía de lo que está hecha. Y la prueba nunca viene de donde la esperamos, nunca en el momento que elegiríamos, nunca con la intensidad que creemos que podríamos manejar. Pero lo que la liturgia de hoy nos ofrece, al poner juntos los hosanas y la pasión en una sola celebración, es exactamente eso, la posibilidad de no quedarnos en el hosana superficial ni de quedarnos en el grito del abandonado. La posibilidad de atravesar ambos y llegar a un lugar más profundo, al lugar del centurión romano que dice, verdaderamente este era hijo de Dios. No porque haya visto la resurrección, sino porque ha visto la cruz y ha reconocido en ella algo que ninguna filosofía del éxito puede producir. La cruz produce ese tipo de reconocimiento en las personas que están dispuestas a mirarla de frente, sin anestesia, sin euforia vacía, sin explicaciones fáciles, solo mirándola, solo dejando que te hable. Esta semana es tu oportunidad de hacerlo. Y mientras haces eso, quiero que recuerdes algo más. La pasión no es el final de la historia. Hoy celebramos el Domingo de Ramos, que inaugura la Semana Santa, pero la Semana Santa no termina el Viernes Santo. Termina el domingo siguiente con la resurrección. La cruz no es el punto final. Es el punto de inflexión. Es el lugar donde la muerte es tragada por una vida más profunda. Es el lugar donde la última palabra no la tiene el dolor sino el amor. Y eso cambia todo. Absolutamente todo. Si sabes que la historia termina en resurrección, puedes mirar tu Viernes Santo personal con otros ojos. No con ojos que niegan el dolor, sino con ojos que saben que este no es el capítulo final. Que hay algo después de esto, que el sepulcro no tiene la última palabra. Que el domingo viene. El domingo siempre viene. He acompañado a personas en sus últimas horas de vida. Es uno de los privilegios más grandes y más solemnes del sacerdocio. Y en esos momentos he visto cosas que no tienen explicación racional. He visto personas que en sus últimas horas, en medio del dolor físico, irradiaban una paz que era imposible explicar solo por los analgésicos. He visto en los rostros de moribundos que habían vivido una fe genuina, una especie de serenidad que no encaja con lo que humanamente esperaríamos en esa situación. He escuchado a personas en sus últimas palabras decir cosas que sonaban como si estuvieran viendo algo que yo no podía ver. No digo eso para romantizar la muerte ni para hacer de ella algo que no es. La muerte es dura. El proceso de morir es a menudo difícil. El duelo de los que se quedan es real y profundo, pero hay algo en la experiencia de morir en paz, en la experiencia de soltar la vida con confianza, que habla de un destino que está más allá de lo que podemos imaginar. Que habla de que cuando Jesús dijo en la casa de mi Padre hay muchas moradas, no estaba usando metáforas decorativas sino describiendo una realidad. La fe cristiana no es una anestesia para no sentir el dolor de la vida. La fe cristiana es la convicción de que el amor que creó el universo no tira nada. Que cada vida que ha amado y sido amada no desaparece en la nada. Que hay una memoria de amor que es más permanente que el tiempo. Que en la cruz de Jesús, la muerte misma ha sido transformada en paso. En umbral, en puerta hacia algo que ningún ojo ha visto, ni ningún oído ha escuchado, ni ninguna mente humana ha podido concebir del todo. Y eso, amigo mío, cambia la forma en que vives hoy. No solo la forma en que mueres. La forma en que vives hoy. Porque si sabes que lo que importa es el amor, que lo único que se lleva consigo uno al final es lo que ha amado y lo que ha sido amado, entonces las prioridades de tu vida se reordenan solas. Las horas que pasas acumulando lo que no te llevas versus las horas que pasas construyendo lo que sí se queda. Las energías que inviertes en el resentimiento versus las energías que inviertes en el perdón. Las palabras que gastas en criticar versus las palabras que gastas en alentar. La pasión de Cristo es un espejo.
Y cuando te miras en él honestamente, ves con mucha claridad qué soldado eres tú en esa historia. Si eres el que se lava las manos, si eres el que pasa y lanza el insulto, si eres el que llora desde lejos sin atreverse a acercarse, si eres el Simón de Cirene que ayuda aunque sea a regañadientes, si eres la mujer de Pilato que al menos tiene el valor de decir la verdad aunque no la escuchen. Y la buena noticia, la noticia que hace que valga la pena estar aquí hoy, es que no estás condenado a seguir siendo el mismo soldado. La gracia existe. El sacramento de la reconciliación existe. La oración existe. La comunidad de la iglesia existe. Y existe exactamente para esto, para que la persona que hoy se reconoce del lado equivocado de la historia pueda cruzar al otro lado. El ladrón crucificado junto a Jesús lo hizo en el último momento de su vida. Recuérdame cuando llegues a tu reino. Y Jesús no le pidió un examen de teología. No le preguntó cuántos domingos había ido a misa. No le preguntó si había cumplido sus obligaciones religiosas. Le respondió: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. No mañana. No cuando te hayas ganado el cielo. Hoy. Esa es la misericordia del Evangelio. Una misericordia que la gente seria a veces incomoda precisamente porque es demasiado grande, demasiado gratuita, demasiado incompatible con nuestra lógica de méritos y castigos. Y sin embargo, ahí está, grabada en el centro de la historia humana. En una cruz, entre dos ladrones, con una promesa que nadie merecía y que fue dada de todas formas. Para ti también. Para mí también. Para todos los que hoy gritamos Hosanna con el corazón partido. Para todos los que esta semana nos acercaremos al sepulcro sabiendo que el domingo viene. Para todos los que llevamos en el cuerpo las marcas de nuestros Viernes Santos personales. Para todos nosotros, exactamente como somos, exactamente donde estamos. Hosanna en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hoy y siempre. Amén. Espera un momento más, porque tengo algo final que decirte y no quiero que lo pierdas. Durante estos años de ministerio he aprendido algo que nadie me enseñó en el seminario. Y es que la mayor resistencia que enfrenta la gracia de Dios en la vida de las personas no es el pecado evidente. No es el rechazo consciente. Es la indiferencia disfrazada de ocupación. Es la distancia que se instala entre Dios y nosotros no porque hayamos decidido alejarnos, sino porque simplemente no hemos decidido acercarnos. La vida llena de ruido. Las pantallas siempre encendidas. Las agendas siempre saturadas. Y en ese ruido constante, la voz suave de Dios que mañana tras mañana despierta nuestro oído se pierde. No porque haya callado, sino porque nosotros nos hemos vuelto sordos sin darnos cuenta. La Semana Santa es una oportunidad providencial de hacer silencio. No el silencio incómodo que huimos. El silencio fecundo en el que las cosas importantes pueden por fin ser escuchadas. Te invito a que, si puedes, participes en las celebraciones litúrgicas de estos días. El Jueves Santo con el lavatorio de pies y la institución de la Eucaristía. El Viernes Santo con la adoración de la cruz. La Vigilia Pascual, que es la noche más hermosa del año litúrgico, la madre de todas las vigilias, la noche en que la iglesia entera espera en la oscuridad hasta que la luz del cirio pascual rompe la noche y proclamamos: Cristo resucitó, aleluya. Si no puedes ir a la iglesia, este canal tiene videos para cada uno de esos días. Búscalos. Acompáñate con ellos. No dejes pasar la Semana Santa como si fuera solo unos días de descanso con el calendario marcado en rojo. Es mucho más que eso. Es el eje sobre el que gira toda la historia humana. Es el centro de gravedad de nuestra fe. Es el momento en que Dios jugó su carta más alta y la carta que jugó fue el amor hasta el final. Y si este es el primer video mío que ves, bienvenido. Me alegra que estés aquí.
Suscríbete y quédate. Hay mucho más por explorar juntos. Hay reflexiones sobre los evangelios de cada día, sobre los misterios de la fe, sobre cómo vivir el evangelio en la vida cotidiana concreta, en las relaciones, en el trabajo, en la familia, en los momentos de alegría y en los momentos de crisis. La palabra de Dios tiene algo que decirte en cada situación de tu vida. Y este canal existe para que esa palabra llegue a donde tiene que llegar. Una última cosa. Reza hoy. No importa si no sabes cómo. No importa si hace tiempo que no lo haces. No importa si tu fe está en mínimos históricos. Simplemente di, Señor, si estás ahí, aquí estoy yo. No sé bien qué decirte, pero estoy aquí. Eso es suficiente para empezar. El Dios del Evangelio no exige perfección como condición de entrada. Exige solo apertura, solo ese pequeño gesto de volver el rostro hacia Él. Y Él, que mañana tras mañana despierta nuestro oído, sabrá qué hacer con ese gesto. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Amén.